Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Dicen las Escrituras así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Oramos. Padre, muchas gracias por que tú me permites llegar a este día y poder hablar este tema, un tema libre después de haber terminado el libro de Jonás, y un tema, Señor, que queremos dar y que queremos que tú uses para la edificación de nuestra iglesia, para su formación, para que operemos bíblicamente, tengamos un funcionamiento sano y poder, Señor, darte buenas cuentas de todo lo que estamos haciendo acá, Señor, reunidos. Nuestro propósito es ser una iglesia pegada a las Escrituras. Sabemos, Señor, que no hay iglesia perfecta, pero sabemos que podemos ser una iglesia más saludable en la medida, Señor, en que nos apeguemos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy se titula Los diáconos de la iglesia. Los diáconos de la iglesia. El año pasado tuvimos una reunión de ancianos y decidimos, hermanos, formar un grupo de diáconos. Este grupo de diáconos no es el mismo grupo de los servidores que ustedes ven con el uniforme hoy, que están usando una camisa celeste. No nos referimos a ese grupo. Ese grupo la iglesia lo ha tenido siempre desde que la iglesia se plantó. Cuando nos referimos al grupo de diáconos, nos referimos a otro grupo, y eso es lo que quiero enseñar, hermanos, en el tema de hoy y el tema que sigue. Voy a dar dos temas para poner un buen fundamento bíblico de qué son los diáconos en la Biblia. Y luego vamos a presentarles la semana que viene los candidatos. Vamos a dejar todo un mes para que ustedes se acerquen a hacerle alguna observación de cosas que deberían de cambiar para que puedan ser diáconos dignos. Y luego, después de todo un mes, en la primera Santa Cena de abril los vamos a ordenar como diáconos de la iglesia. Es muy importante, hermanos, en el Nuevo Testamento vemos que es muy importante que las iglesias estén ordenadas y organizadas de forma bíblica. Dentro de los miembros de la iglesia debe de salir un grupo que son los que dirigen la iglesia. Los ancianos, que son el gobierno de la iglesia, y luego debe de haber otro grupo que es un grupo que le facilita el trabajo a los ancianos, y ese es el grupo de diáconos. La iglesia, hermanos del Nuevo Testamento, estaba organizada de esa manera. Hay personas, hermanos, que creen que una iglesia cuando se organiza pierde su espontaneidad. Algunos creen que la iglesia debería de funcionar guiada por el Espíritu Santo, pero de una manera espontánea. Un movimiento que se llamaba el movimiento de los cuáqueros tenían ese sistema de funcionamiento. Llegaban, cada uno se sentaba en su silla, no tenían ninguna liturgia ni ningún plan para el servicio, y supuestamente esperaban a que alguno de los miembros fuera tomado por el Espíritu Santo, cayera en una especie de éxtasis o algo así, y comenzara entonces a
hablar o a dirigir la reunión de una manera espontánea. Eso, hermanos, no es bíblico. Eso no es bíblico. Cuando las personas piensan así, muchas veces no toman en serio la membresía de la iglesia, no saben qué es un grupo de ancianos ni cuál es su función, y tampoco saben qué es un grupo de diáconos y cuál es su función. Incluso no quieren ni siquiera tener un pastor a tiempo completo porque quieren operar como una especie de grupo donde las cosas son más espontáneas y más improvisadas. El pasaje que vamos a analizar el día de hoy es Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Y ahí vamos a aprender, hermanos, que la iglesia primitiva estaba organizada. Tenía ancianos, tenía diáconos y tenía miembros. Había diferentes grupos dentro de la iglesia. Y no es en Hechos 6 solamente que lo aprendemos, sino que lo podemos deducir ya desde Hechos capítulo 2, que la iglesia tenía un orden. Mire lo que dice Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje, hermano, nos deja ver varias cosas sobre la iglesia. Podemos deducir varias cosas. Por ejemplo, había predicación. Eso quiere decir que había predicadores. Había un grupo que había sido designado para predicar. También vemos que había bautizos. Había entonces personas que habían sido delegados para efectuar los bautizos. Había personas que contaban, todo parece indicar, a los miembros de la iglesia, porque nos da un número de personas que eran los que se reunían. Eso quiere decir que había listas de personas para poder tener el control de quiénes eran miembros y de quiénes no eran miembros. Se adoctrinaban porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto quiere decir que había algunos que habían sido designados para discipular y adoctrinar a los demás. Celebraban la cena del Señor. Había entonces un grupo que la preparaba, la ministraba, la entregaba a los hermanos para tomar los elementos y participar de la cena cuando se reunían. Había oración, es decir, oraban juntos. Todas estas cosas que yo le acabo de decir las podemos deducir del pasaje que leímos. Pero eso por lógica, hermano, implica otras cosas también. Como por ejemplo, que se reunían en horarios específicos. Tenían un horario en que se reunían y tenían un día en que se reunían. Porque si no hubiera un día y un horario, pues imagina usted a qué horas podríamos coincidir todos aquí para hacer la reunión. La reunión era también en un lugar específico. Tenían una liturgia. No eran servicios espontáneos, había un orden. Se recogía dinero. Es decir, se creaba un fondo constantemente para este grupo. Había un tesorero, por tanto, que manejaba ese dinero. Se tomaban decisiones. Había autoridad, entonces, que eran los que tenían la última palabra en algún asunto. Y también estos mismos tenían autoridad para poner en disciplina a uno de los miembros de la iglesia que hubiera pecado. Había orden, no eran las cosas improvisadas. La iglesia, hermano, desde el siglo I siempre ha sido llamada a ser una iglesia ordenada. Hay personas que tienden a pensar que el mucho orden y el sistematizar demasiado el servicio puede acabar contristando al Espíritu Santo y encajonando al Espíritu Santo para que Él no haga lo que Él quiera hacer. Eso es un error. Porque uno de los principales trabajos, hermano, del Espíritu Santo es que la palabra, que el evangelio sea predicado correctamente. Esa es una de las principales preocupaciones del Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando la iglesia está funcionando porque se basa en las Escrituras y la iglesia está orando, todas las decisiones que la iglesia tome y las cosas que la iglesia planifique, esas cosas están siendo guiadas por el Espíritu Santo.
No se necesita que yo me suba aquí y yo diga en un momento determinado, hermanos, en este momento Dios me acaba de revelar algo. No, eso no se necesita si se está predicando bien la Biblia y se está en constante comunión con Dios. Todas las decisiones que se vayan tomando en reuniones y juntas están siendo guiadas por el Espíritu Santo. En este pasaje, hermanos, de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, vamos a ver 4 cosas acerca de los diáconos. La primera es la necesidad de tener diáconos en la iglesia. Eso lo vamos a ver en el verso 1 y 2. La segunda, los requisitos para los diáconos de la iglesia. Eso lo vamos a ver en el verso 3 y 4. Número 3, la lista de los candidatos al diaconado, versos 5 y 6, y los resultados de tener diáconos, verso 7. Vamos a ver el punto 1, hermanos. La necesidad de tener diáconos en la iglesia. La necesidad de tener diáconos en la iglesia. Leamos una vez más el verso 1, pero vamos a ir hasta el verso 2 en esta ocasión. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué? Lo primero que vemos, hermanos, es que está sucediendo algo bueno en la iglesia. Porque la iglesia está creciendo. Dice, como creciera el número de los discípulos. La iglesia primitiva, hermanos, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de los apóstoles, tuvo un crecimiento explosivo. Algunos eruditos dicen que pudo haber tenido quizás hasta 20,000 miembros esta iglesia. Y este crecimiento pues trajo un problema. A mayor cantidad de gente, más difícil administrar algunas cosas dentro de la iglesia. Esto es señal de que a pesar de que hay un problema, algo están haciendo bien los apóstoles. Están predicando el evangelio para que las personas se conviertan, adoctrinando a los que se han convertido, bautizándoles, celebrando la cena del Señor, ayudando a los pobres. Están haciendo muchas cosas. Es una iglesia bastante buena, aunque no es perfecta, porque vemos que hubo murmuración. No hay iglesia perfecta. Incluso en la iglesia dirigida por los mismísimos apóstoles surgió un conflicto, surgió este problema. El problema de que al crecer se desatendió de alguna manera a cierto sector de la iglesia. Ser pastor no es fácil, hermanos. Es difícil, se maneja mucho estrés y hay muchos problemas que está resolviendo constantemente dentro de la iglesia. No es una queja, yo amo realmente el llamado al pastorado. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Alguien dijo, hermanos, que este fue uno de los momentos más peligrosos en el tiempo de la iglesia primitiva. Que uno de los peores momentos que pasaron los apóstoles en la iglesia primitiva no fue cuando los encarcelaron y los azotaron. Fue este momento, el momento en que se estaban sintiendo tentados a descuidar el estudio de las Escrituras y la oración para ponerse a atender a las viudas. Fue un momento muy peligroso, dijo alguien, porque fue el momento en que si hubieran hecho esto, descuidar la palabra y descuidar la oración y se hubieran puesto a atender las necesidades de las viudas, eso iba a afectar la salud espiritual de la iglesia. Porque lo mejor que puede hacer un ministro es dedicarse a estudiar las Escrituras y a orar, para que Dios lo use para poder enseñar a la iglesia, para poder alimentar a la congregación. Dice que la murmuración, hermanos, vino de parte de los griegos contra los hebreos. La iglesia estaba compuesta por estos dos grupos en su mayoría en el siglo I. Los griegos eran hebreos que se sentían más cómodos hablando griego. Y los hebreos eran los hebreos que se sentían más cómodos hablando el idioma hebreo o arameo en Israel. Había entonces esta especie como de diferencia entre ellos. Alguien dijo que
Pudo haber sido una cuestión de clasismo, porque ya en el Talmud se había dicho de alguna manera que los fariseos miraban con desprecio a los hebreos que eran de más corte griego, que son personas que eran de otras naciones, pero que cuando se retiraban, por lo general les gustaba irse a vivir a Israel. Y cuando la iglesia nació en el siglo I, Israel estaba lleno de este tipo de personas, griegos en el sentido cultural, pero hebreos en el sentido religioso. Posiblemente eran minoría los griegos y fueron desatendidos porque eran minoría, y entonces al sentirse desatendidos, pues tomaron el papel de decir, hey, somos las víctimas de esta situación, y murmuraron y se quejaron. Aquí hay una lección para nosotros como iglesia, hermano. Debemos evitar mucho el clasismo dentro de nuestras iglesias. No debemos de ver de menos a las minorías. Por ejemplo, en esta iglesia somos mayoría los mexicanos, los centroamericanos, somos mayoría. Los sudamericanos o los caribeños son minoría. Y uno pudiera tender a decir, los caribeños o los sudamericanos son menos importantes en nuestra iglesia, pues si todos los demás somos mexicanos y somos centroamericanos. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de no caer en eso, porque somos hermanos en Cristo. ¿Ok? No debe de haber, hermano, esos pequeños grupos donde solamente me llevo bien con el que es de mi país, con el que es de mi cultura. Debemos de tratar de tener relación todos unos con otros, hermano, y amarnos y ayudarnos todos unos a otros. Si en algún momento determinado usted se siente como no tomado en cuenta por ciertos grupos que solamente tienen un amiguismo entre ellos y que no le hablan a nadie más, usted está en su derecho de sentirse mal porque somos humanos. Y si eso persiste, confronte a esas personas. Dígale, hey hermanos, ¿por qué ustedes no dejan entrar a nadie en su círculo? Y si no cambian, díganos a los ancianos para llamarle la atención a ese tipo de personas. Porque están teniendo una actitud sectaria dentro de la iglesia. Notemos el pecado, murmuración. ¿Qué es murmuración? Murmuración es, hermano, aquel cuchicheo que se va pasando de un grupo a otro, que se oye, que se rumora por allá en los pasillos, que aquel dijo, que no sé qué. No era un pleito abierto, así de, hey, levantar la mano en una reunión y decir, yo tengo un problema. Eso hubiera sido lo correcto. No, esto era, yo tengo un problema, pero en lugar de decírselo a la gente que se lo tengo que decir, mejor lo murmuro con otros. Mejor armo un grupo para ver quién me apoya y lo murmuro con ellos para que ya seamos un frente más fuerte y nos podamos enfrentar contra los otros que son nuestros enemigos. Y se comienzan a armar como dos grupos de rivalidad dentro de la iglesia. Ese es un mal muchas veces en la iglesia, hermano. Es un mal que la Biblia aconseja que no practiquemos. Mateo 18 es claro, ¿no? Dice, tienes un problema con tu hermano, arregla el problema con tu hermano. ¿Cuál es la tendencia humana? Hacernos víctimas, buscar un grupo para murmurar del hermano en contra del que tenemos un problema. Acabamos contaminando el corazón del otro que ni sabe de qué se trata ese problema, pero ya lo enfermamos en contra de la persona. Es un problema. La discordia fue por dinero. El asunto era dinero. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que es por dinero? La murmuración fue porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la repartición diaria, en los alimentos, en algunas necesidades básicas que ellas tenían y que la iglesia había decidido cubrirles. ¿Con qué se cubrían esas necesidades? Con dinero, o en especie o en dinero, o se compraban las cosas para darles. La iglesia primitiva tenía dinero. Dice que muchos vendían sus propiedades, traían el dinero a los pies de los apóstoles, y el trabajo de los apóstoles entonces era administrar ese dinero según la necesidad de la iglesia y según la necesidad de ciertos hermanos dentro de la congregación. El tema dinero en las iglesias es un tema muy delicado. Debe de ser manejado, hermanos, con mucha transparencia. Yo no creo que los apóstoles estaban robando el dinero, porque Judas ya se había ahorcado. Mi postura es que sí, había un descuido de ciertas viudas griegas, pero que no era mala intención, sino que la iglesia había crecido tanto que los apóstoles por descuido, sin mala intención, sí habían dejado de atender a esas viudas. Había sido como un error humano.
no basado en la maldad y en la discriminación, porque los apóstoles eran siervos de Dios, y voy a demostrar que no tenían sus ojos puestos en el dinero. Pero los apóstoles habían sido llamados a predicar la palabra y no quieren estar, vea, los apóstoles no quieren estar al tanto en sí del dinero. ¿Lo alcanza a ver? Dicen los apóstoles, nos traen el dinero y luego cuando nos toca repartir, a veces estamos tan ocupados con una iglesia tan grande que descuidamos a cierta gente sin querer. Entonces, ¿saben qué? Ya no queremos tener el dinero a nuestro cuidado. Busquen gente que se haga cargo de ese dinero y que se haga cargo de la repartición. ¿Lo alcanza a ver? No está su corazón puesto en el dinero de los apóstoles. Están dispuestos a no estar a cargo del dinero, sino entregárselo a alguien más para que esas personas administren ese dinero. Su interés principal es leer la escritura y orar, para presentarse delante de la congregación, enseñarles la palabra, aconsejar uno a uno a personas que tuvieran necesidad, tener sabiduría para dirigir la congregación. Yo siempre he dicho que los apóstoles del Cordero daban todo en el nombre de Jesús y que los apóstoles modernos lo quieren todo en el nombre de Jesús. Y es una realidad, es una realidad. Dicen los apóstoles, no es justo que dejemos la palabra para atender mesas. No es que atender mesas sea algo indigno, sino que es una cuestión de prioridad. ¿Qué es más importante, atender mesas o presentarnos como obreros aprobados que no tenemos de qué avergonzarnos y que usamos bien la palabra de verdad? Esa es la disyuntiva aquí. No es que servir una mesa o acomodar una silla te haga menos, sino que te quita tiempo. Tiempo que deberías estar usando para prepararte para el ministerio. Aquí es donde entran los diáconos. Aquí es donde los diáconos son los que hacen todo ese trabajo manual, actividades donde hay que quitar, poner, limpiar, un montón de cosas que se hacen en una actividad para que el pastor se dedique, hermanos, simplemente a estudiar, leer las escrituras, orar y traer entonces la enseñanza. Eso tampoco hace menos a los diáconos porque se dedican a eso, a limpiar mesas. No, tienen dignidad y son dignos de respeto. Se cuenta que en una oportunidad estaba el pastor hablando con un diácono, estaban platicando, llegó una hermana y le dijo, pastor, hay una ventana rota, ¿por qué no la arreglan? Y el diácono le dijo, hermana, no moleste al pastor con la ventana rota, dígame a mí, para eso estoy yo. Y estas son cosas que la iglesia les toca como aprender, decir, hey, hay un orden, dejemos que los ancianos se dediquen a orar, a estudiar la escritura y con otras cosas que hay necesidad en la iglesia, deleguémoselas a los diáconos, que son los encargados de estar a la par de los ancianos, resolviendo muchas cosas que se necesitan. ¿Podría yo reparar una ventana? Sí. ¿Podría yo limpiar la iglesia y hacer muchas cosas? Sí. ¿Podría yo darle un ride? Sí. Podría hacer todas esas cosas, pero es mejor si alguien más las hace, para que el que se dedica a la predicación se enfoque en eso, se enfoque en la predicación. En general, hermanos, en este primer punto lo que vemos es, en pocas palabras, es que los ancianos necesitan un grupo de gente a la par de ellos para poder hacer muchas cosas administrativas dentro de la iglesia, muchas actividades. Vamos a ver el punto número 2, que es al que nos lleva de una forma lógica el punto 1. Los requisitos para los diáconos de la iglesia. Hechos 6, 3 y 4. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se buscó entonces, hermano, a 7 hombres que se encargaran de este trabajo. La palabra que se usa ahí, hermanos, para buscar en el original, habla de un buscar con diligencia, de un buscar atento, es decir, no cualquiera, sino busquemos lo más ideal, busquemos lo mejor, gente de buen testimonio. Más adelante vamos a ver
algunas de estos requisitos que se mencionan aquí, ¿no? Pero no era cualquiera entonces. En primer lugar, tenían que ser miembros de la iglesia. Es muy importante, ¿verdad?, que se busque entre los miembros de la iglesia a quienes van a servir en la congregación. No se puede poner a gente, hermano, por amiguismo, por compadrazgo. Hey, este es mi amigo, este es mi favorito. No. Tienen que buscarse ciertos requisitos que Dios mismo, hermanos, ha establecido. No hay que cometer el error de poner a alguien por cómo luce, ¿no? ¿Se acuerda cuando el profeta Samuel fue a escoger al próximo rey de Israel? Y miró a Abinadab y que dijo, uy, este es. Porque ese hombre era imponente. Era alto, bien presentable, seguramente tenía una voz así bien gruesa. Hey, Samuel, ¿cómo estás? Y Samuel dijo, uy, este es. Y el Señor le dice, no, Samuel, no es. Yo no miro lo que tú ves. Tú ves el físico, su apariencia, su ropa, su forma de cómo luce. Yo miro su corazón. Y su corazón no era apto para ser el rey. No era el rey. Muchas iglesias, hermano, cometen el error de poner a cualquiera a servir en la iglesia. Dicen, no, es que este tiene dinero, o este es el más alto, o este es el que tiene más títulos universitarios. No es así. La iglesia no funciona así. Si usted viene, hermano, al grupo de ancianos que dirigimos esta iglesia y usted nos comienza a hacer preguntas. A ver, pastor, ¿cuántos títulos universitarios tiene? Usted, hermano Juan, ¿qué carrera tiene en la universitaria? Usted, hermano Jesús, ¿qué carrera tiene universitaria? Usted, hermano Nino, ¿hasta qué grado fue a la escuela? Pues no, hermanos, no es así que nosotros funcionamos en esta iglesia. No es una cuestión de cuántos títulos tenemos, es una cuestión de carácter, de quiénes somos en Dios, de cómo tememos a Dios, de cómo servimos a Dios, de cómo buscamos a Dios. Ahora, no estoy en contra de los títulos universitarios. El que pueda estudiar, que estudie y que siga estudiando y que se siga preparando. Pero no funciona así la iglesia. Hay un fenómeno, hermano, en muchas iglesias que en cuanto alguien se convierte por ser famoso, lo ponen, hermano, a predicar. Yo nunca hago caso cuando los cristianos andan celebrando en las redes sociales. Se convirtió Daddy Yankee. Y ponen los cristianos, gloria a Dios, uno más para Cristo. Y al mes se está divorciando. Y los ponen a predicar inmediatamente. Muchos dicen que Kanye West, este rapero, es cristiano, ¿no? Y hubo por ahí un conato de que supuestamente era cristiano y lo pusieron a cantar en la iglesia. Y en los últimos Grammys llevó a su esposa desnuda. Valiente hermano. Por cierto, aquí les voy a dar un consejo. Hay muchos que se dicen cristianos, como Kanye West, y dejan que sus mujeres se vistan como unas impías. A quienes encarguemos el trabajo, a estas personas, hermanos, se les iba a encargar un trabajo. Tenían que ser entonces personas dispuestos a trabajar. Mire lo que dice aquí, hermano, en esta parte. Las características de ellos. Vamos a ver 5 características por lo menos que se mencionan de estas personas. Número 1, hermano, vemos que todos estos eran hombres, eran varones. La mujer es muy importante dentro de la iglesia, ¿no? La mujer es primordial dentro de la iglesia, pero hay puestos en la iglesia que son solo para varones. Eso lo tenemos claro aquí. Estos hombres eran casados, ¿verdad? Nosotros lo podemos deducir porque en Hechos capítulo 21, verso 8 al 9, dice que Felipe tenía 4 hijas. Felipe era casado. Pregunta, lea el pasaje y vea dónde se menciona a su esposa. Por ningún lado. Eran casados y tenían que tener buenos matrimonios, de buen testimonio, pero no se menciona a la hermana. No estoy tratando de hacer de menos a la hermana. Tenía que haber sido una mujer sabia, una buena ayuda idónea de su marido, pero al que estaban ordenando al ministerio era a su esposo, no a ella, y no se la menciona. Aunque sabemos que era casado, porque vemos que el Hechos más adelante nos deja ver que tenía hijas. Segundo, tenían que ser miembros de la iglesia, porque dice, busquen de entre ustedes. Es un requisito para servir en una iglesia, ser miembro de la iglesia. Muchas personas llegan a nuestra iglesia, nos visitan, no son miembros y dicen, quiero servir. Y lo primero que les decimos es, no puedes servir aquí, porque tú no eres miembro de aquí. Tienes que pasar por un proceso de hacerte miembro de la iglesia para poder ser parte de los que sirven dentro de la iglesia. Y eso es bueno.
porque eso obliga a las personas a tomar las cosas en serio y hacer un compromiso dentro de la congregación. Número 3, eran personas de buen testimonio. No son perfectos, nadie es perfecto en el ministerio, todos los que servimos, hermano, seguimos aprendiendo y seguimos creciendo, pero deberían de ser personas íntegras. En este caso, por lo menos por 2 razones, debían de ser íntegros estos 7 varones. Primera razón, porque iban a manejar dinero. Y manejar dinero puede resultar una tentación si la persona no es íntegra. La persona puede acabar malversando los fondos de la iglesia, que no son de él, que son ofrendas que la iglesia ha dado, que los hermanos han dado. Entonces deben de ser de buen testimonio. Debe de ser alguien que tú dices, si yo le doy un dinero, no es que después lo va a hacer desaparecido. No, va a ser responsable de ese dinero. En segundo lugar, debían de ser íntegros porque estos 7 varones iban a tratar con mujeres viudas. Y una mujer viuda puede ser muy susceptible de que un hombre la acabe hasta enamorando. Entonces, si iban a tratar con mujeres, deben de tener ese nivel de integridad también, de respetar a las hermanas y de tener matrimonios saludables en donde ellos, hermano, estaban bien con sus esposas y no andaban buscando una hermana de la congregación. En cuarto lugar, debían de ser llenos del Espíritu Santo. Esa palabra llenos es una palabra que en el original, hermano, se refiere como a un viento, que es aquel viento cuando iba a una embarcación y el viento llenaba la vela y entonces empujaba a la embarcación. Es ese viento, esa llenura de ese viento del que se habla de ser llenos. Y eso quiere decir que así de la manera que ese viento es el que mueve la embarcación para diferentes lugares, el cristiano lleno del Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. Son personas espirituales, son personas constantes, son personas que son cristianos, pues, en pocas palabras. No toca estar lidiando mucho con una persona que es cristiana. Al que es cristiano no hay que obligarle a leer la Biblia. Al que es cristiano no hay que obligarle a congregarse. Al que es cristiano no hay que obligarle a orar. Le nace. Su naturaleza es una nueva naturaleza. Ya no es el mismo de antes. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura en Dios. ¿Sabe por qué tengo tantas canas? Por gente que dice que es cristiana y hay que andarlos, hermano, arriando por años. Cada vez en cuando se pegan una desinflada. Ay, Dios mío. Uno dice, Padre Santo, ayúdame con estos hermanos. Cristianos de temporadas. No, esta gente para que sean diáconos es porque es gente que son guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, son cristianos. Y quinto, deberían de tener sabiduría. Estas personas conocían la palabra de Dios, hermano. Más adelante vemos cómo Esteban y Felipe se convierten en tremendos evangelistas, maestros de la Biblia. Van ascendiendo, ¿verdad?, del diaconado a ser predicadores, etcétera. Pero también hay una advertencia. Porque así como Felipe y Esteban llegaron a ser de mucha importancia para la iglesia, los padres de la iglesia decían que Nicolás, uno de los 7 diáconos, que ya vamos a mencionar más adelante los nombres, formó una secta que se llamaba la secta de los Nicolaitas. Y aquí hay varios mensajes para nosotros. Hasta los apóstoles se equivocaban, ¿no?, al ordenar a alguien. Es más, los apóstoles ni cuenta se daban que Judas era un traidor hasta que se colgó. Dijeron, ese era entonces. A uno le puede pasar que uno ordena a alguien por error. Espero que los hermanos que vamos a presentar el domingo que viene sean como Esteban, sean como Felipe, no como Nicolás. Y no como Judas Iscariote. Número 3, aquí vamos a ver entonces la lista de los candidatos al diaconado. Hechos, capítulo 6, versos 5 al 6. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos.
Se eligió, hermano, a los 7 candidatos, a los 7 varones, para que fueran diáconos de la iglesia, para que fueran el grupo fuerte, el brazo fuerte a la par de los ancianos, resolviendo los problemas de la iglesia. Y lo primero que me llama la atención es, agradó a todos la propuesta. Agradó. Todos dijeron, sí, esos son. Es importante, hermanos, que cuando la iglesia, hermano, está tomando este tipo de decisiones, nosotros busquemos todos tener paz y que sea del agrado de todos. La semana que viene vamos a presentarles aquí a 7 familias que van a ser ordenados el mes que viene. Todo ese mes, hermano, si usted algo no le gusta de un hermano, vaya y dígale, hermano, te están proponiendo para diácono a ti y yo te sé esto y esto. Arregla eso, voy a ir con el pastor a decirle. Y qué ordenación ni qué nada. No va a haber nada de ordenación para ti en un mes. Así debe de ser, para que toda la iglesia, hermanos, tenga paz. Agradó a todos la situación que se estaba decidiendo. Es importante, hermanos, que ustedes confíen, hermanos, en las decisiones que van tomando la iglesia. Nosotros, la mesa directiva, vamos tomando ciertas decisiones, dirigiendo la iglesia de cierta manera, y es bueno, hermanos, que ustedes encuentren también un agrado en lo que estamos haciendo. Okay, si usted tiene una queja en una decisión, usted díganos, hermano o pastor, no me gustó esto, explíquenmelo, no estoy de acuerdo. Y nosotros le vamos a dar una explicación y vamos a tratar de reparar alguna cosa que no esté bien, que usted nos haga ver que está mal. Pero la desconfianza sin fundamento es el problema, los prejuicios. Cuando ya la gente dice, no, yo no estoy de acuerdo, pero voy a pretender como que estoy de acuerdo porque yo lo que no quiero es armar problemas. Y se está entonces en una iglesia sin paz. Estás en una iglesia donde ya no tienes paz de conciencia. Entonces yo estoy aquí, pero aquí no me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta esto otro. Tienes una lista grande de cosas que no te gustan. Entonces ¿eso cómo te afecta? Eso te afecta espiritualmente. Porque posiblemente si tu prejuicio es contra el predicador, no recibes lo que él diga. Si tu prejuicio es contra la decisión que se tomó, no vas a respetarla. Y te vas a comenzar a apartar y a vivir una vida cada vez más aislada, de participar aisladamente en ciertas actividades, y eso va a comenzar a afectar tu vida espiritual. Y cuando te des cuenta, realmente no estás bien espiritualmente y estás en una vida llena de pecado. Es importante, hermanos, estar de limpia conciencia en una iglesia. Usted como miembro de la iglesia, usted tiene derecho de opinar y de decir, tengo preguntas, tengo una opinión, quiero hacer un comentario. Claro, aquí no, ¿verdad? Ahorita en este momento, sino allá en una reunión con la mesa directiva, porque ese es el momento para hablar, ¿ok? Para no caer, hermanos, en murmuración. Ese es el consejo que yo les doy, para que tú no murmures con otros de decisiones que la iglesia toma y que a ti no te gustan. Lo mejor es ir con los ancianos y pedir una reunión y que se te aclaren a ti las cosas. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así debe de ser. Así es como debe de operar la iglesia, así es como debe de funcionar. Y es mejor que los que no están en paz se retiren por el bienestar espiritual de ellos y también por la salud de la iglesia. A tener que irlos como puchando toda la vida detrás de cada decisión, tener que volverlos otra vez a enseñar de cero, eso es un problema. Eso es un gasto de energía interno para nosotros como mesa directiva que nos desgasta. Cuando nos deberíamos quizás de enfocar en algo importante, las personas nuevas que están llegando, que quieren ser miembros, que quieren ser discípulos, nos toca estarle aclarando otra vez las mismas cosas a alguien que tiene aquí 15 años, pero que siempre está lleno de prejuicios, lleno de queja, por todo quiere murmurar. Los 7 nombres que se mencionan son griegos y esto habla de la buena voluntad de la iglesia. La buena voluntad de los apóstoles es, ¿quiénes están inconformes? Los griegos. Pongámosle 7 griegos entonces. De ellos mismos, que los cuiden, para que vean que no hay mala intención. Que ellos mismos entonces se encarguen de cuidarles, buscando, ¿por qué deciden esto? Porque están buscando la unidad de la iglesia. Ellos quieren que haya paz en la iglesia, que todas las personas estén en paz dentro de la iglesia. Y los apóstoles les impusieron las manos. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que se habla de la imposición de manos, y es para ordenar diáconos, ¿ok? Estaban ordenando entonces diáconos aquí y los apóstoles, hermano, ponen las manos a ellos. Y la iglesia estaba, cuando los apóstoles pusieron las manos sobre ellos, los apóstoles dijeron, amén, así sea. Aprobamos todo lo que los apóstoles están haciendo y estamos de acuerdo. Se va a resolver este conflicto. No era que se iban a acabar los conflictos para siempre, porque en la iglesia nunca se acaban los conflictos, pero ya salimos de este.
Se resolvió ordenando diáconos. Ahora, bajo este orden, vamos a enfrentar cualquier otro conflicto que venga y lo vamos a ir resolviendo. Una iglesia saludable no es una que nunca tiene conflictos. Eso no existe. Una iglesia saludable es aquella que cuando un conflicto surge, va a las Escrituras y dice, ¿qué dice la Biblia para resolver este conflicto? Esa es una iglesia saludable. Número 4. Wow. Sí, hermanos, ¿están seguros? Tuve un lapsus. O me están mintiendo porque ya tienen hambre. Buena estrategia, les funcionó. Vamos al 4. 4, los resultados de tener diáconos. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Es el último. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué fue lo que trajo, hermanos, esta decisión? Trajo bendición. La iglesia estaba creciendo desde un principio en el versículo 1. El crecimiento generó de alguna manera un conflicto, porque eso es una realidad. Entre más gente seamos en una iglesia hay más problemas, porque cada persona tiene sus problemas y tenemos nuestras luchas y dificultades. Pero una vez que se arregla el conflicto, se reanuda otra vez el crecimiento. Y dice ahí entonces que crecía la palabra del Señor. Es decir, la iglesia crecía en número y al mismo tiempo crecía también en la palabra. Había buena enseñanza en la iglesia. No hay mejor método para crecimiento de una iglesia, hermano, que la exposición de las Escrituras. Ese es el mejor método. Pueden haber muchas estrategias que funcionen. Hay gente que tiene muchos programas para hacer funcionar una iglesia. Y de repente pueden funcionarles humanamente hablando, pero si esos programas no están basados en la Escritura, muchas veces no acaban funcionando a largo plazo. Pero la predicación de la Biblia, la exposición de las Escrituras es lo que genera de verdad convertidos, porque se les está predicando el evangelio verdadero, y discípulos, porque se les está discipulando con doctrina correcta, y cristianos, hermano, que aunque caigan en pecado, siguen y se restauran porque son disciplinados. Hay un orden, entonces, hermanos, dentro de la iglesia. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente. A la predicación sana le seguía el crecimiento de la iglesia. Se multiplicaba, dice, grandemente el número de los discípulos. Y esto nos da a entender entonces, hermano, que la iglesia tenía un control, ¿no? Había una lista de personas que eran miembros de la iglesia y que daban cuentas. Muchas veces yo me reúno con personas, hermano, que a veces tienen tantas quejas de la iglesia. Te reúnes con ellos, a ver cuál es tu queja. Y yo a veces lo primero que les digo es, hermano, tú eres miembro de la iglesia, para empezar, porque a veces nunca los ves de vez en cuando, aparecen como un cometa de vez en cuando. Y le hago la pregunta, hermano, antes de oírle sus quejas, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es miembro de la iglesia? Sí. Ok. ¿Es usted un buen miembro de la iglesia? Y hasta ahí llegan muchos. Porque ser un buen miembro de la iglesia habla de congregarte regularmente, discipularte, ir a la reunión de oración, dar cuentas de cómo llevas la crianza de tus hijos, de tu matrimonio, qué estás haciendo, si estás orando, a qué horas oras durante el día, a qué horas lees la Biblia con tu familia, a qué horas discipulas a tus hijos. Entonces nos damos cuenta que muchas veces ellos tienen quejas de la iglesia, pero son malísimos cristianos. ¿Sí ve la incongruencia? Ven el error de la iglesia, pero ellos realmente no están haciendo nada para crecer espiritualmente. Es más, algunos de ellos, más bien yo diría, la verdad no son cristianos. Pero uno por educación no les puede decir eso en su cara, porque uno no conoce el corazón. Pero tú ves su actitud y tú dices, no, es que los frutos que dan no son de cristianos. Y a veces toca que se vayan de la iglesia porque ya tú no los puedes retener. Ya tiene años que los has tratado de retener, de explicarles, de resolverles sus dudas, y a los 6 meses otra vez lo mismo. Y vas y te reúnes con ellos y los restauras y otra vez, a ver, dime, ¿cuál es la queja? Y oyes, ok, pero yo tengo quejas también de ti y esas son las quejas tuyas. Y vuelven otra vez otro par de domingos y se vuelven a perder otra vez. Es horrible tratar de darle seguimiento a personas que no son cristianos. Pero es fácil cuando las personas son cristianos. Se les corrige, cambian, crecen, aprenden y hay un fruto realmente digno de arrepentimiento. En conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir aquí para concluir esta situación? La iglesia debe de funcionar, la iglesia actual debería de funcionar como la iglesia primitiva. Debería de tener pastores a tiempo completo, como los apóstoles que estaban a tiempo completo. Es más, ni mesa servían porque se dedicaban de lleno a la escritura.
Los ancianos deberían de tener un grupo de diáconos a la par de ellos, que son los que les ayudan a organizar la iglesia, a dirigir la iglesia. Los miembros deben de cumplir con sus deberes de estar presentes para resolver los conflictos que surgen dentro de la congregación. La solución de los conflictos deberían de ser soluciones bíblicas, y con esto la iglesia estaría lo más saludablemente posible para seguir operando y seguir funcionando. Hermanos, yo te quiero hacer una pregunta a los que son miembros de esta iglesia. ¿Qué tan buen miembro de la iglesia eres tú? ¿Cumples con tus deberes espiritualmente? ¿Cuidas tu vida espiritual? ¿Puedes con la frente en alto pedirnos una reunión y decirnos: mi testimonio y mis frutos me respaldan, que yo soy un buen cristiano, por tanto hay esto, esto y esto y esto que yo no veo que esté funcionando de acuerdo a las escrituras? Haz eso. Busca de Dios, ponte firme en las cosas de Dios, y claro que cuando vengas con una objeción bíblica te vamos a escuchar. Y si tienes razón, por supuesto que vamos a hacer lo que tú digas, porque no se trata aquí de que el hombre manda, sino de que la palabra de Dios manda. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.